Jorge Liotti, gracias por visitarnos. ¿Cómo estás, Pancho? Carlos tiene la duda de con cuántas fuentes hablas por día. Yo agrego y editás, además, la sección política, así que sin decir cuáles, cuántas, muchas, ¿no? Sí, bastante. Bastantes. Viste, nosotros nos dedicamos a tratar todo el tiempo de ver qué pasa atrás de un vidrio opaco, ¿no? Uno ve sombras y bueno, entonces hay que hablar con los que están del otro lado a ver que te cuenten un poquito mejor. Y que te cuenten la verdad, lo importante, ¿no? ¿Puede haber una sorpresa en estas elecciones? ¿Qué estás viendo hacia ahora? Mira, Pancho, creo que el gran interrogante es si en este contexto tan especial con el que se van a enfrentar las PASO, pueden dar resultados naturales, ¿no? Entonces ahí aparece la pregunta de si puede haber alguna sorpresa, que la sorpresa sería o un triunfo muy amplio del gobierno y del oficialismo o una derrota muy amplia. Esos dos escenarios serían los más disruptivos porque marcarían una sorpresa evidente y yo te diría, un escenario distinto al que están tratando de identificar encuestadores, analistas, que están con muchas dificultades, no solo por cuestiones metodológicas, algo que ya viene de arrastre desde el 2019, recordarás que las encuestadoras tuvieron un traspié bastante significativo, sino porque la sociedad está muy compleja de auscultar, porque no responde a los encuestadores, porque no tiene ganas de responder, porque muchas veces es incoherente. Entonces, los que están tratando de medir este clima social admiten y advierten que los números no son los fieles que podrían ser en otras circunstancias. Entonces, hay una sociedad que está agazapada y que se va a liberar electoralmente el domingo y entonces no sabemos exactamente qué va a hacer. Entonces, es una posibilidad que haya algo que salga del cauce, pero no sabemos exactamente. Lo lógico sería que haya un resultado relativamente acotado a favor del oficialismo, debería ser a nivel nacional y a nivel de provincia de Buenos Aires, y esto marcaría un escenario, yo te diría, más previsible en algún punto, ¿no? O sea que una sorpresa sería un empate, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Eso ya sería una sorpresa. Ya yo creo que lo que están marcando es que ese sería un mal resultado para el gobierno. Pueden no perder, como vos decís, ganar por un punto, pero básicamente no te define la elección como un resultado de una derrota profunda y vamos a empezar todos a mirar el camino hasta el 14 de noviembre, que es la elección real, ¿no? Es decir, en algún punto es si las PASO definen la elección o no. Si definen la elección, por ejemplo, recordarás la elección del 2019, Alberto Fernández sacó el 47 y Macri sacó el 32 o el 33, o sea, se definió en la PASO, por eso tuvo un cambio tan claro de clima, incluso en los mercados, ¿no? Generó algo, claro. Exactamente. ¿Eso ahora puede pasar, que generen algún movimiento? Mirá, ese sería el escenario de sorpresa, ¿no? O sea, donde realmente haya un escenario disruptivo. Lo normal sería que queden en grilla las dos coaliciones principales, con muchas dificultades, porque también puede pasar, Pancho, y es un escenario muy probable, cuando la gente está desilusionada, está desencantada, como es lo que estamos viendo ahora, también hay una posibilidad que termine prorrateando y fragmentando el voto, que haya menos gente que asista a votar, que es una gran preocupación, sobre todo para Juntos por el Cambio, que haya un poco más de voto en blanco o impugnados y que voten más a terceras fuerzas. Esto haría que las dos coaliciones principales achaten mucho lo que representen en el electorado en total. Recordemos que en el 19 fue un 85% cuando vos sumabas las dos coaliciones principales. Probablemente no lleguen a eso. Entonces, lo que haga la gente sea distribuir y manifestar su desencanto, desilusión o su bronca, o no yendo a votar o fragmentando el voto, por lo menos en las PASO. En general se polariza mucho más. ¿Vos crees que Alberto Fernández va a plebiscitar su mandato en esta elección? ¿Lo va a aprovechar para eso? Es la lectura que la Casa Rosada le quiere dar a esta elección. Es lo que quisiera. Sí, porque Alberto está necesitando, yo te diría, tiene una mirada resultadista respecto de esta elección, por la cual si gana por un voto entiende que él va a ganar, porque viene muy lastimado, muy desgastado, por la realidad económica, por la pandemia y por la propia interna, que yo creo que es la que más termina de erosionar su figura,
y entonces quiere demostrar que a pesar de todo eso puede aparecer victorioso el domingo a la noche, aunque sea por un punto de ventaja, ¿no? Esto obviamente sirve para la foto, pero si uno mira todo el recorrido probablemente sea una señal de advertencia muy fuerte de cara a las generales. Hay dos movimientos que va a haber que ver entre la PASO y la general. Históricamente es la oposición la que crece mucho más fuerte. Desde la elección del 2015, Scioli contra Macri, Macri crece de la PASO a la general muy fuertemente y después obviamente al balotaje. En el 19 pasó lo mismo, recordás que Macri pasa de 32-33 a 41, al Frente de Todos, en ese momento el Frente para la Victoria, le cuesta mucho más, crece muy poquito entre la PASO y la general. Entonces, eso estaría a favor de la oposición. ¿Qué estaría a favor del oficialismo? Bueno, que podría exhibir algún nivel de, yo te diría de rebote, no de recuperación, de rebote económico por la apertura de las actividades que ya se está viendo, y eso permita generar una sensación de que se retoma cierta normalidad en el funcionamiento de algunos sectores de la economía. Viste que hay rumores de cambios de gabinete después de las elecciones, ¿no? Todo el tiempo. No sé si vos tenés la información de que habría cambios drásticos, no solo de nombre, sino de rumbo. Mirá, ¿qué crees? En la previa, Pancho, es el tema de fondo que está mirando todo el oficialismo y es parte de una discusión que empezó, yo te diría, recrudeció con el armado de las listas, esto que recordaba recién Carlos, ese movimiento respecto de si Cafiero tenía que ir como candidato y dejar la jefatura de gabinete. Esa tensión generada en el armado de las listas ha continuado hasta ahora y ha recrudecido porque hay un sector, sobre todo el kirchnerismo duro, con un acompañamiento, yo te diría, un poquito más elegante de parte de Massa, que en general se postula como un poco más componedor, pero que también piensa lo mismo, que le están tratando de convencer a Alberto de que es necesario un relanzamiento del gobierno que incluya cambio de nombres y también de dinámicas de gestión, donde también cuenta el mensaje tenés que ordenarte, Alberto. Es decir, de alguna manera quieren transformar. ¿Qué dice de esto? No, él se resiste fuertemente. Él se resiste fuertemente y de hecho esta mirada resultadista de lo que pasa en las elecciones es esta idea de plebiscitar por un punto gano y de alguna manera puedo frenar esta presión tan importante que hay para que cambie el equipo, para que cambie la gestión. Alberto no, no admite que tiene esta necesidad, o por lo menos no en los términos que se lo plantea. Bueno, eso porque, o sea, él piensa que está haciendo una gestión que no requiere de cambios. No, él plantea que él tiene que ser el que resuelva cuándo y cómo, y le molesta sentirse bajo este hostigamiento, según él, del kirchnerismo duro, y que yo creo que también está de trasfondo de lo que hablaban recién sobre cierta prescindencia de Cristina en la campaña, y yo te diría, han pasado algunas cosas que no salieron mucho, pero hay mensajes subterráneos de algunos gobernadores, de algunos candidatos que prefieren no estar mostrándose con Alberto Fernández en el tramo final. O sea, el todo spot eso de Fernández Sagasti, las cosas no salieron como esperábamos. Exactamente, él ¿no? percibe que hay, yo te diría que no todos tienen el compromiso que él desearía. De hecho, fíjate que el último sábado sacó a sus ministros más leales a repartir, a volantear en la calle. Él percibe que hay una falta de acompañamiento, que obviamente después van a tratar de disimular el jueves cuando van a hacer el acto de la unidad y van a tratar de escenificarlo, pero él percibe todo eso y él está viendo esta elección como una suerte de revancha, como una suerte de reivindicación personal que de alguna manera le permitiría al ratificar que no estaba tan equivocado y que a pesar de la pandemia y de la crisis es el primer presidente que podría dentro del peronismo ganar una elección de medio término. Ese es un poco el latiguillo. Se juega esa, claro. Ahora vos en tu columna del fin de semana decís algo muy interesante, decís Alberto Fernández se define por la negativa, ¿no? No voy a traicionar, no me voy a pelear con Cristina. ¿Qué otra cosa? ¿Verdad? No voy a ser títere. No voy a ser títere. No. Bueno, quiero aclararlo, no es mío, yo lo tomo, lo cito a una persona que pidió reserva de fuente, pero que trabaja en el oficialismo y que... O sea que lo conoce bien. Lo conoce bien y hace una salvedad. Es cuando él se define internamente.
Es decir, cuando él tiene que exponerse con lo que él representa hacia el frente de todos, él se define por la negativa. Y ese es, yo diría que es es parte de un déficit, porque dentro del oficialismo también le dice, bueno, Alberto, vos tenés que ir para adelante, no estar en la retrospectiva, y tenés que posicionarte como un líder positivo, que sos propositivo y que salís con una agenda propia. Le ha costado una enormidad a Alberto Fernández, obviamente después de la pandemia tiñe todo con un color que habrá que ver cómo lo evalúa la sociedad. Pero a Alberto le ha costado mucho, muchísimo, de alguna manera dar su impronta, establecer un rol y en lo que él se imaginó que es ese papel de garante del frente de todos, se ha ido diluyendo muy fuertemente. Cuando él dice no voy a traicionar, ¿está pensando en él o está pidiendo? ¿Está ofreciendo o está pidiendo no me traicionen? Porque después completa, ¿no? Massa, Máximo, Cristina. Mira, lo que me cuentan de adentro del oficialismo es que en los días previos había surgido yo te diría como un murmullo bastante fuerte respecto de lo mal que estaba exhibiéndose Alberto en la campaña, y aparecía esta idea de no quiere cambiar, sigue apareciendo. Llamó mucho la atención su defensa de esta maestra que terminaba gritándole a los alumnos en el aula y no entendían por qué Alberto se había metido en ese problema cuando en realidad no era un tema que a él le pertenecía, y apareció esta idea de como que parecía que se estaba autoboicoteando a sí mismo, ¿no? Esto hizo ruido también con ese operativo reelección que algunos funcionarios... Sí, Ferraresi lo hace un poco espontáneamente en una entrevista donde él dice lo políticamente correcto, pero después salieron algunos ministros muy cercanos a Alberto a aprovechar para decir en el 2023 Alberto tiene que reelegir, y todo eso generó un murmullo muy sonoro adentro y muy complicado, ante lo cual aparentemente Alberto le responde diciendo yo no voy a traicionar. Ahora se explica. ¿Vos decís que Ferraresi dijo eso por una cuestión de corrección política ante la pregunta o porque es vicepresidente del Instituto Patria? Sí, no, me da la impresión de que Ferraresi lo dice porque sale en una entrevista periodística, pero después sí hay una indicación para que salgan ministros y candidatos a decir, sí, queremos que lo lógico sería que Alberto fuera reelecto. Eso, sumado a este tema de el perfil de Alberto en la campaña, los errores no forzados, llevó un poco a esta sensación de si Alberto estaba jugando alguna partida que no se terminaba de visualizar, y generó este rumor dentro del oficialismo que Alberto sale a responder diciendo yo no voy a traicionar, yo voy a jugar a fondo. Bueno, esto que dijo en el acto de Tecnópolis, un acto muy especial, Pancho. ¿Viste cómo es la iconografía del oficialismo? Vos tenés que prestar mucha atención dónde es, quién está, quién no está. Es como una especie de criptología del frente de todos permanente. Y ese acto lo preparó él, el del martes pasado. Hizo llegar el mensaje de que él quería estar solo y ser el único orador. Déjenme solo. Sí. Fíjate que no estuvo... ¿Hizo llegar el mensaje? ¿Qué quiere decir? ¿Que mandó preguntar si iban a venir? Digamos, ¿O que dijo no venga? Auscultó si alguien estaba por participar, básicamente Cristina, Máximo y Massa, que son aquellos a los que él se refiere. Termina yendo Kicillof porque entendía que si era en la provincia de Buenos Aires él tenía que estar, pero no subió al escenario, fíjate que no habló, y terminó dando ese discurso, ese mensaje que entendía que era un discurso hacia adentro de la militancia, para tratar justamente de cortar todo esto que se había generado en la previa por estos rumores y versiones que ya venían girando nocivamente desde el episodio del Olivos Gate en adelante, ¿no? Y entonces él sale a decir, este es mi mensaje, y una aclaración más. Hoy hay una comunicación oficial de que el acto de cierre también es en Tecnópolis. Dicen que por razones climáticas, pero no se va a hacer en La Plata sino Tecnópolis. Tecnópolis es un lugar que corresponde al gobierno nacional. Es local, Alberto. Es local, Alberto, ahí, sí. Milei, ¿qué te dice? La candidatura, el fenómeno, si es que se confirma. ¿Quién está más preocupado? ¿El oficialismo por la antipolítica? ¿La oposición porque le saca votos? En términos estrictamente electorales,
el riesgo es mayor para Juntos por el Cambio, porque digamos, Milei se queda con una parte del votante que en otras elecciones no tenía dónde ir y que votaba al núcleo duro del PRO, y eso, lo que saque Milei es más probable que le quite a Juntos por el Cambio. Entonces, en términos puramente electorales, Milei es una amenaza más para ese espacio que para el kirchnerismo. Ahora, Milei yo creo que construye a partir de un mensaje que es una interpelación a toda la dirigencia política, porque más allá de que es un liberal en sus ideas, y se lo puede comparar con otros liberales, a mí me parece que Milei es el instrumento que van a utilizar algunos electores. Hay que ver cuánto también, ¿no? Porque siempre aparece este contraste entre las minorías intensas y esas mayorías que silenciosamente después terminan votando y por ahí se diluyen. Pasó con Espert en el 19 también. Recordás que Espert parecía una figura muy prominente y después en términos electorales no lo fue tanto. Pero independientemente de eso, Milei y todo lo que viene pasando, Pancho, yo creo que amerita o va a meritar una lectura mucho más profunda de la dirigencia política una vez que terminemos de analizar los números de cuánto sacó cada uno. Me parece que hay una sociedad que está buscando expresarse. Milei es un vehículo, pero si la dirigencia no entiende que hay una interpelación muy fuerte, yo creo que hay una brecha, así como hablamos de la grieta entre oficialismo y oposición o entre el kirchnerismo y el macrismo, hay una brecha que en esta campaña se ha profundizado mucho. Ha quedado manifiesta. Pero muy manifiesta una falta de sintonía de la campaña, de los candidatos, de los discursos, frente a una sociedad que está cuestionando y que tiene una mira puesta en la dirigencia. Bueno, para decir, no es eso lo que yo estoy pretendiendo. Te completo la pregunta. Aparece ahora un Bolsonaro, un Trump, en el nivel nacional, suponete, en el 2023, ¿puede generar un fenómeno parecido? Sí, el escenario está planteado. Siempre decíamos, por suerte, no hay posibilidades de fugas de antisistema. Ahora porque, sí. A ver, la Argentina tiene un sistema de coaliciones que le ha evitado los cimbronazos que le ha ocurrido a otros países de la región, como Chile, por ejemplo, que se ha desmoronado en su sistema, en su conjunto. Vos tenés dos grandes coaliciones que de alguna manera te dan dos pilares que sostienen fuertemente el sistema para que no eclosione y permita el surgimiento de figuras muy disruptivas que pueden ser perjudiciales para el sistema institucional. Bueno, el escenario está planteado hace mucho tiempo, pero está obturado. Hay que ver si esta elección no empieza a levantar un poco ese bloqueo que había y empieza a permitir que se oxigene por otros lados. Por eso es muy importante que la dirigencia, independientemente de cómo termine el número fino de las PASO y sobre todo de las generales de noviembre, también se fije cuántos fueron a votar, cuántos votaron por las coaliciones principales, cuánto entusiasmo o desencanto generan esas postulaciones, porque me parece que allí está la base de una posibilidad de reconexión con una sociedad en el periodo de pospandemia. Si la política no lo hace, por otro lugar se va a canalizar. Viste que el gobierno se jacta, en Casa Rosada te dicen, acá no explotó ninguna crisis social. En otros países sí, con la pandemia, acá no. ¿Estamos muy lejos de eso? Bueno, en realidad no ha explotado en parte porque el sistema está consolidado con este esquema que hablábamos recién y porque en la Argentina ya explotó hace 20 años y aprendió esa lección y de alguna manera generó un entramado de asistencia y de contención social que después se fue ampliando de una manera exagerada al punto tal de que hoy ni los propios movimientos sociales auspician el crecimiento de los planes porque lo que dicen es no podemos contener más. Empiezan a hablar de trabajo porque de alguna manera buscan canalizar el esquema de asistencia está totalmente desbordado en ese sentido. Ahora bien, eso ha permitido superar todo este año y medio de pandemia y de fuerte retroceso económico sin una eclosión como las que pasaron en otros países. Pero no es un reaseguro eterno. La Argentina no tiene mucha más soga si no hay crecimiento económico genuino. Eso es como, de alguna manera, bordear el precipicio todo el tiempo. En algún momento te podés caer. Entonces yo creo que ha servido para contener, ha servido para que todo se canalice por las vías institucionales,
pero tampoco hay que exagerar. Entonces, por eso, para mí es muy importante lo que pase después de la elección, esto que ustedes hablaban con Carlos. Es absolutamente crucial porque la Argentina está en un esquema de tensión. Recordarás que estaba en un esquema de tensión cuando asumió este gobierno, que estaba muy delicado económicamente, eso no se ha recuperado. Vino la pandemia que agravó la situación. Entonces, la gente no le preocupa el 2023, quiere empezar a recomponer a partir de ahora. Ahora, vos fíjate que dentro, bueno, lo decía Carlos también, vos lo sabés, dentro de Juntos por el Cambio hay gente que dice, con este gobierno no nos sentamos. ¿Es posible entonces que en ese esquema haya más fricción todavía? Mira, yo te diría que también depende mucho de los resultados, ¿no? Si hay un resultado, digamos, muy favorable a la oposición, probablemente se sienta menos tentado, tiene menos incentivos para salir en auxilio del caído, ¿no? O en todo caso puede haber alguno que diga, bueno, empecemos ya a tomar parte de la rienda ante la descomposición de lo que puede ser el oficialismo. Ahora, si hay una lectura menos especulativa y el resultado no es sorpresivo, sino es lo que esperamos, es decir, que no haya una alteración profunda en el esquema de representación con dos coaliciones principales y otros partidos secundarios, yo creo que sería razonable que haya algún tipo de convergencia. En particular, yo creo que lo más urgente va a ser el tema del acuerdo de fondo, porque tiene una fecha de vencimiento que es marzo del 22. Jorge, si vos fueras Patricia Bullrich, ¿estarías enojada con Macri? Mirá, por suerte no soy político, no tengo que ponerme, ni tampoco lo quiero ser. Yo creo que Juntos por el Cambio padece desde el 2019 un largo periodo de transición de liderazgos, que la elección del 19 no la terminó de definir porque le dejó a Macri una cuota de poder importante. Si Macri hubiese sacado 25 puntos, hoy no estaríamos discutiendo tanto en torno de cuánto representa Macri. Entonces, esa transición de liderazgo muy larga, que es lo mismo que le pasa al oficialismo, ¿no? Cuando discutimos entre Alberto, Cristina, la Cámpora, etcétera. Esa larga transición no se resolvió y tampoco se resolvió del todo con el cierre de listas, porque si bien primó esta idea de que había que abrir el espacio y meter a todos en una gran paso, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires, lo cierto es que no se percibe un clima todavía de espíritu común dentro de ese espacio. Hay mucha interna. Ustedes mencionaban lo que pasa en las provincias de interior, en Tucumán, Córdoba, Santa Fe. Hay una interna cruzada que la gente difícilmente pueda entender cómo son los alineamientos y posiciones. Hay un nivel de encono bastante importante de Manes hacia Larreta y de Larreta hacia Manes, que debería subsanarse de algún modo. O sea, hay todavía demasiado, y dentro de eso está lo de Patricia Bullrich. Patricia quería ser naturalmente candidata en la ciudad, pero peor aún, después de que Vidal quedó en el cargo, dijo yo hubiese sacado más votos. Sí. Eso, digamos, demuestra de alguna manera que las sensibilidades todavía no han sido suturadas y que probablemente el resultado tampoco lo logre. Por eso me da la impresión de que vamos a seguir teniendo un clima, yo diría, de interna agitada, eterno, y que Rodríguez Larreta y su proyecto de liderazgo interno va a tener que trabajar duramente hasta el 23. Excelente como siempre, Jorge. Gracias, Pancho. Muchas gracias. En el próximo bloque vamos a hablar con Vilota de qué puede pasar ahora, este domingo, y con Marcos Buscaglia después, con la economía. ¿Aguanta o no aguanta? Vamos y volvemos.